Buenos días a todos. Exactamente son las 5:42 AM. Vamos a agradecerle a Dios este día y enviar los mejores deseos a toda la humanidad. Por supuesto, a cuidarse mucho en esta pandemia. Y bueno, el tema que quiero tratar en un breve conversatorio es lo que muchos quizás no han entendido. ¿Cómo es el bloqueo que sostiene Estados Unidos de Norteamérica sobre Venezuela? Realmente a nosotros, y creo que a ningún país, es nada grato el mantener un bloqueo y restricciones de cualquier índole sobre un país determinado. Ya voy, que estoy arreglando algo por acá. Vamos a ver. Ok. ¿Qué es un bloqueo? Simplemente un bloqueo son medidas de restricción, y más cuando se aplica en este índole internacional, que sostiene un país en cualquier ámbito sobre otro país determinado. En este caso, Estados Unidos, en el gobierno del ciudadano Barack Obama, aplicó de forma desmedida, vía petitorio de algunos agentes, la aplicación de un decreto de emergencia, donde acentuaba que Venezuela era considerado, ojo, importante acentuar esto, era considerado como un país de alto riesgo, y que, bueno, valga la consecuencia de ese decreto sobre la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia de Estados Unidos, que fue creada, si más no recuerdo, en 1900, ya vamos a dar la fecha exacta. Ajá. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia, título 2, promulgada el 28 de octubre de 1977. Es una ley federal de los Estados Unidos que autoriza al presidente a regular el comercio internacional después de declarar una emergencia nacional en respuesta a cualquier amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos que tiene su origen en gran parte o fuera de los Estados Unidos, es decir, aquella amenaza que se vea sobre nivel nacional o internacional, es decir, de las afueras de Estados Unidos. En realidad, si analizamos, vamos a analizar tres aspectos importantes: en el sentido económico, político, social, demográfico. Para aquel entonces era el presidente Barack Obama.
se caracterizó por un gobierno prácticamente distorsionador de la actividad económica de los Estados Unidos, una problemática de toda índole. Ahora bien, centrémonos en el análisis de lo que fue ese decreto y las consecuencias que ha traído hasta entonces contra Venezuela. La orden ejecutiva contra Venezuela firmada por Obama es un aval para sancionar, señores. Pero si bien lo establece el decreto de emergencia, es para calificar de alto riesgo a un país, ya sea que atente tanto interna como externamente al desarrollo del bien común de Estados Unidos. Ahora vamos a analizar qué es Venezuela. Venezuela, en el sentido características demográficas, se encuentra situada al sur de América, tiene una superficie, esto fue tomado de otra fuente, ¿ok? Es bueno corroborar. Venezuela está situada al sur de Sudamérica, tiene una superficie de 912.050 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 32.870.195 habitantes, personas. Se encuentra en la posición 48 de la tabla de población, compuesta por 196 países reconocidos soberanamente, y presenta moderada densidad de población de 32.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora bien, observen esto. Eso es Venezuela. Demográficamente, Estados Unidos tiene una superficie de 9.831.510 kilómetros cuadrados. Así pues, uno de los países más grandes del mundo, con una población de 327.352.000 personas. Es uno de los países más poblados del mundo. 33.000 habitantes por kilómetro, 33 habitantes por kilómetro cuadrado, según el análisis demográfico. Ahora yo pregunto, ¿cómo un país de 32 millones de habitantes, 32 y algo, como bien lo mencioné, millones de habitantes, va a ser una amenaza a un país de 327 millones de habitantes, con un poquito más, 327.352.000 habitantes? O sea, desde el punto de vista demográfico, si estudiamos el origen de lo que es la amenaza considerada para aplicar este decreto, que fue instaurado como un decreto de emergencia en el año 1977. ¿Cómo va a ser una amenaza? O sea, hay que analizar el contexto de... Esa es nada más la parte demográfica. Ahora bien, vamos por otra vía. Ya por ahí el código de emergencia no aplica, señores. Vuelvo y reitero, como un país de 300 millones de habitantes va a considerar un país en el aspecto que es, yo diría, 10 veces más pequeño, en cuanto a población, densidad de territorio, a la luz de la razón jurídica, el decreto de emergencia, desde ese contexto demográfico, no es viable aplicarlo, no es viable aplicarlo.
Ahora vamos desde el punto de vista militar. De acuerdo con algunos datos que bien respeto a nuestra Fuerza Armada Nacional y les extiendo una felicitación también por el gran trabajo que se encuentra realizando en esta pandemia y a nuestros soldados que son leales siempre, manteniendo ese espíritu y esa defensa de nuestra soberanía. Vamos a hacer la comparación desde el punto de vista militar. De acuerdo a los datos del Ministerio de la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con entre 95.000 y 150.000 integrantes. Ojo, estas cifras hay que revisarlas, ¿ok? Simplemente estoy hablando en fases de aproximación para captar el análisis. Un cuerpo paralelo que ha sido descrito como, y eso incluye milicia, como es el ejército de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, el Estado actual venezolano, 95.000, entre 95.000 y 150.000 integrantes. El ejército de los Estados Unidos cuenta con 1.400.000 de personal activo, 1.458.500 un personal adicional, y aún más, porque estas cifras, vuelvo y repito, son aproximadas. Y voy a hablar, fíjense, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos movilizaron 16.353.639 miembros. En el ejército nada más movilizaron 11.260.00003. Fuerza Aérea 3 millones y tantos. Armada 4 millones. Marina 669.000 y Guardia Costera 241.000 aproximadamente, entre tanto. O sea, como un país que triplica en densidad poblacional el ejército de nuestro país va a considerar, según la Ley Internacional de Poderes Económicos Emergentes, que Venezuela va a ser una amenaza de seguridad. O sea, recordemos que todo país tiene controversias, distorsiones, ha pasado por luchas. Pero señores, vuelvo a preguntar y le pregunto a la humanidad, ¿cómo un país que triplica en dimensión demográfica, en dimensión política, va a resultar ser amenaza para un país que es 10 veces más grande y con un poder armamentístico que para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene un poder armamentístico a nivel mundial? O sea, ¿cuál es la verdad detrás de todo este maltrecho, diría yo, bloqueo que se ha venido? Y es una política bastante, diría yo, adversa a la historia de los Estados Unidos, porque si bien recordamos en cuanto a los presidentes y a los hechos que ha realzado la constitucionalidad de Estados Unidos, un país que se admira, que se apega a la norma, pero también se apega a la norma en desventaja para otros, porque ¿qué es lo que sucede? A lo largo de la historia se ha visto de cómo de forma contradictorias se han aplicado medidas sobre otros países, causando hambre, empobrecimiento, muertes de inocentes, niños. Siempre que Estados Unidos tiene un conflicto, tiene una recesión, como que colocan la óptica en cualquier país sin importar la consecuencia que trae sobre el país que se coloque esa óptica invasora. Bueno, ahí tenemos Libia. Libia tenía uno de los mejores PIB, crecimiento económico, y estas son ahora la consecuencia cómo quedó después de esa invasión. Entonces, la historia en verdad que
los atenuantes desde el punto de vista económico, político, están fuera de orden. Y contradice, cuando digo contradice, porque Abraham Lincoln, uno de los grandes y extraordinarios presidentes, promovió sobre todo la libertad, promovió sobre todo el, digamos, la más profunda y férrea batalla porque se respete la constitucionalidad y la soberanía de cada país, incluso del mismo individuo. Fue uno de los que promovió la libertad de la esclavitud. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos hoy en día? Contradiciendo toda esa historia, toda esa epistemología. ¿Mm? Ahora, ¿por qué Obama hizo esto? Para nadie es un secreto, ¿ok? El gobierno de Obama se ha mostrado ser uno de los gobiernos más desastrosos, o lo estoy diciendo, digamos, en la palabra más clara posible, porque realmente el gobierno de Obama tenía indicadores, índices incluso, que reflejaban el fracaso de toda una estructura política. Y que para los hechos, cosa que critico, la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia no aplica en este sentido. O sea, es que es algo que uno dice, eso es como poner un niño de 8 años a discutir con un adulto de 20 años de edad. O sea, es algo aberrante, en verdad. O sea, no tiene un sentido, no tiene un sentido coherente realizar, o sea, hasta dónde vamos a llegar con esta situación. Y fíjense, durante el gobierno de Barack Obama se considera uno de los desastres más grandes que ha tenido Estados Unidos. Para el año 2009 la tasa de pobreza incrementó. El tanto por ciento, es decir, 43 millones de personas eran más pobres en los Estados Unidos. Cifra que es bastante alertante, ¿ok? Aumentó la tensión racial. Desde el 2014 fueron testigos del creciente número de asesinatos. O sea, Barack Obama tenía un aumento de indicador, o sea, aumento, si bien no es contradictorio decirlo, de indicadores que calificaban uno de los peores gobiernos que ha pasado por Estados Unidos. Esa fue la verdadera razón de aplicar la incoherencia de lo que es la ley del decreto de emergencia de Estados Unidos sobre nuestra Venezuela. Porque vuelvo y reitero, como un país de 31 millones de habitantes va a ser un riesgo, una amenaza, desde el punto de vista de densidad poblacional, vamos a verlo, sobre un país que tiene 327, más de 300 millones. Por amor a Dios, o sea, vamos a ser coherentes. Ahora, hasta los momentos, ¿cuál es la consecuencia que nos trae? Fíjense ustedes, cuando un país asume medidas de esta índole de bloqueo económico, y no solamente bloqueo económico, restricciones, y considera amenaza a un país, si se quiere, de carácter, estructura, densidad poblacional pequeño. Claro, si eres un país grande no te va a afectar, pero estás afectando al país pequeño y a su población. Vuelvo y repito, no puede ser que por diferencias ideológicas se pretenda violar
derechos humanos, porque eso es una violación, eso sí es una violación de derechos humanos. Solapar, interferir con la cadena de comercialización de otro país que es 10 veces pequeño. Ante esa, diría yo, expansión económica que tiene Estados Unidos. Someter, si se quiere, a la desidia, al hacinamiento humano, a una población que es 10 veces, incluso más de 10 veces pequeña. Eso sí es violación de derechos humanos. Y es muy importante que el canciller Arriaza analice bien este tema en este sentido, que yo admiro la defensa que ha asumido, al igual que nuestro embajador, ¿ok? Pero es importante tocar cosas puntuales. La ley de emergencia de Estados Unidos, bien claro lo dice, son medidas que en atenuantes se toman cuando es considerado, cuando un país o terceros son considerados como amenaza. Y Venezuela es un país caracterizado por mantener una política de paz, de amor. O sea, es un país realmente que no, a lo largo de la historia, ha tratado de mantener buenas relaciones económicas con el resto del mundo. Colocar unas medidas de restricciones desde el punto de vista económico frenan los procesos de comercialización, los procesos de importación, ¿ok? Frena la inversión, porque cuando Estados Unidos, con el poder económico que tiene, frena a Venezuela en este sentido, coloca un bloqueo, realmente sopesa en que las inversiones extranjeras, asumiendo que el riesgo país se mide por N cantidad de evaluadores, ningún país, ninguna empresa va a querer invertir porque va a tener que asumir las consecuencias también de ese bloqueo. Y eso merma incluso el empleo. Eso merma también de cierta manera la importación de insumos hacia este país. Entonces yo digo, ¿dónde está el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde está el PRO que a lo largo de la historia, la constitucionalidad a nivel internacional de Estados Unidos se caracteriza o se empodera de esa acción de defender la política, la democracia? Porque desde el punto de vista político, el presidente que está actualmente, Nicolás Maduro Moro, fue electo bajo el poder electoral, no se autonombró ni autoproclamó, fue electo por el poder y elección del voto popular, vía constitucional. No se autonombró ni se autoproclamó. Entonces, ¿dónde está el respeto a la política internacional? Eso es desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Como un país que es 10 veces, más de 10 veces más grande, va a someter a hacinamiento a una población tratándola de cercar, porque simplemente tiene una ideología distinta, que no es socialismo, señores. Porque fíjense ustedes, cuando digo no es socialismo, ojo, no estoy en contra en lo que se expresa. Pero nuestra economía, fíjense, ¿quién fue nuestro libertador? Simón Bolívar. ¿Cuál es la moneda que está reinando actualmente en Venezuela? El dólar. Ante cualquier... y eso es algo que también hay que tomar en cuenta, señores. Estados Unidos no coloca medidas restrictivas a este país y resulta
que tenemos una economía parcialmente dolarizada. ¿Qué es eso? ¿Estamos en pro o en contra del bloqueo? Pero eso es otro tema, no me voy a centrar en eso. Aquí me interesa analizar el bloqueo y apoyar de una u otra manera con este análisis las acciones que ha emprendido nuestro excelente canciller Arriaza, en verdad, porque hay que tener, como se dice, el ímpetu y poner cada uno nuestro granito de arena, porque tampoco yo no apoyo que Venezuela pase, oye, 40 años, el encierro si se quiere, y que nuestra población sufra la consecuencia de la mezquindad humana, porque quienes solicitan medidas de esta índole no quieren su patria, no quieren su patria y están atentando contra la población venezolana sin medir la consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Obama decide aplicar este decreto, la situación económica de Estados Unidos no era estable. Obama, la consecuencia de este decreto es una consecuencia política ficticia, diría yo, para nuestro país. Cuando digo ficticia para nuestro país, porque Venezuela no representa ninguna amenaza. Si estudiamos etimológicamente la Ley Internacional de Poderes de Emergencia de Estados Unidos, sembrada en 1977, Venezuela no representa ni una amenaza interna ni externa para Estados Unidos. Pero el problema es que Estados Unidos funge como defensor de la democracia, defensor de la política internacional, pero desde el mandato de Obama, un mandato desastroso, por cierto, lo digo responsablemente, ha estado manteniendo en hacinamiento a la población venezolana y respetando los tratados internacionales y respetando la ley de derechos humanos, porque por amor a Dios, ante la situación hoy día, esas medidas ya deberían estar prácticamente eliminadas. Más que eliminadas, yo creo que ningún país debería compartir que otro país aplique medidas de esta índole, por tener diferentes niveles de pensamiento. O sea, la política de Venezuela, más que ser una política, y cuando dije que no era socialista por el sentido económico, es simplemente una política proteccionista. Se está ayudando al más vulnerable, comenzando por un gran líder político como es Hugo Rafael Chávez Frías, que para aquel entonces, cuando se inició un proyecto de 1999, reformó la Constitución, le dio oportunidad al más vulnerable, convirtió en ser humano aquel que dejaban de lado simplemente por no tener un poder económico, dar oportunidad a esos seres que nunca eran tomados en cuenta, simplemente por intereses, porque los gobiernos anteriores tenían al pueblo venezolano como una servidumbre, y Chávez le dio formación, le dio luces a ese pueblo y lo transformó, lo dignificó, enseñó que no somos servidumbre, sino que somos copartícipes, los motores que mueven la economía. Entonces, señores, vamos a hacer una revisión exhaustiva sobre quién le está violando los derechos a quién. Y yo le exijo al ciudadano presidente Donald Trump, con todo el respeto, no puede ser que otra vez se vea socavada, mantener en hacinamiento. Es una violación de derechos humanos internacional. Un país que es 10 veces más pequeño no tiene el poderío armamentístico que tiene Estados Unidos. Y que por tener ideología diferente
Entonces colocan medidas de restricción atentando contra la vida humana, atentando con la comercialización de insumos médicos, atentando contra la importación de bienes de consumo primario, la alimentación, la educación, pero nada más en estos momentos atentando contra la salud y respeten la voluntad de decisión democrática popular, porque realmente el presidente que está mandando, les guste o no les guste, fue elegido voluntariamente por el pueblo. Que ganó, bueno, en un margen alto o bajo, pero ganó. Se respetó el derecho al voto, señores, porque no pueden calificar bajo atenuantes, bajo la mentira de que Venezuela, si el presidente fue elegido por el voto popular, no puedes indicar que tenemos una dictadura, por amor a Dios. Venezuela no es un país que se va a aguantar, ni tampoco la población va a llegar a ese nivel de conformidad. Jamás. Venezuela es un país vivo, guerrero. Y si se ha mantenido es porque las cosas, algo debe tener este principio que se está instalando de sociedad bajo esta gobernabilidad que lleva invicto más de 15 años. Pero es que eso es lo que no les gusta. Cuando se piensa diferente, cuando no se es esclavo, cuando se tiene ideas de convertirse a Venezuela en una potencia, ¿verdad? Eso es lo que cuando, como se dice, no queremos asumir la esclavitud de otros, porque Venezuela es un país libre y soberano, y esa soberanía debe ser respetada a nivel internacional. Es más, yo pienso que ningún país debe colocarle medidas restrictivas, bloqueos, porque esa es la peor violación de derechos humanos, señores. Mantener por posturas ideológicas distintas, según el decreto de emergencia de ley internacional, las condiciones que sopesan el decreto de Barack Obama inicialmente, bajo su gobierno desastre, lo estoy diciendo responsablemente, quien les habla Rosa Bastida por acá, creo que no lo había dicho al inicio, mi nombre, realmente es algo como aberrante, ¿no? Que cada vez que hay una situación de conflicto interno en Estados Unidos, tratan de buscar una vía de escape. Entonces, no, señores. Estados Unidos a nivel de la historia se ha reconocido por respetar la norma. Yo creo que uno de los excelentes presidentes, Abraham Lincoln, con respeto, lo digo con respeto porque hay que reconocer a quien honor merece, fue uno de los que promovió la defensa del ser humano, la libertad. Pero ¿qué están haciendo ustedes con estos hechos? Contradiciendo su propia historia, señores. Entonces yo exijo, señor Donald Trump, una revisión a ese decreto. O sea, no puede ser que se sigan amparando el decreto del desastre Barack Obama en estos días. Porque Barack Obama lo considera un hombre de mente pequeña. En realidad fue el peor desastre que ha pasado por Estados Unidos. Responsablemente lo digo, el peor desastre. Claro, y no tenía otro atenuante para escapar de ese desastre, llamando la atención y colocando un país que es 10 veces más pequeño, señores, en todos los sentidos. Colocando medidas restrictivas y un bloqueo. Pero también yo exijo ley para esos que solicitaron estas medidas, porque aquellos que atentan contra la patria, yo creo que son desde toda índole desnaturalizados. O sea, debería quitárseles incluso la potestad
de llamarse venezolanos, porque la consecuencia que ha traído sobre Venezuela, ahorita, bueno, y sin embargo, la postura como gobierno ha sido de pasar todos estos problemas de gasolina, problemas de comida, problemas de salud. ¿Ah? Eso sí es violar derechos humanos, señores de Estados Unidos. Presidente Donald Trump, eso sí es violar derechos humanos. Usted sigue sosteniendo un decreto desastre de Barack Obama sobre una población que simplemente está pensando distinto. Y cómo no, yo reconozco en el sentido económico y estructural de gobierno hay corrupción, por supuesto que hay corrupción. Pero que sea su propio gobierno que corrija, sea la parte interna, nuestro propio eje gubernamental tiene la potestad de corregir la corrupción que ha socavado también el desarrollo de este proceso en pro del más vulnerable. Y si han tomado medidas, hemos visto, ahí hemos visto que se han tomado medidas, la fiscalía, el señor Tarek está haciendo un excelente trabajo y el cual en verdad valo porque es un individuo que se ha preocupado por mantener que se cumpla la cabal conducta de cada institución y de hacer las investigaciones a quien tenga que hacérselas. Entonces no vamos a someter, yo solicito responsablemente, señor Donald Trump, la revisión absoluta de ese bloqueo desastre de Barack Obama, porque allí inicia la historia de que cada vez que Estados Unidos tiene un problema, tiene un desastre, entonces trata de buscar una vía de escape para afectar cualquier otro país. No, señores, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el apego a la norma, a la constitucionalidad, el ejemplo del sueño americano? Y el sueño americano no es mantener un país que es 10 veces, oye, en todos los sentidos, económico, político, social, más pequeño que Estados Unidos. Entonces solicito respetuosamente esa reflexión. Y por ahora voy a ser breve, simplemente a grosso modo, en términos generales, estoy dando un análisis de que el decreto de emergencia de Estados Unidos no aplica, señores, sobre Venezuela, porque Venezuela no es amenaza para ningún país. Venezuela es un país consolidado en el amor, en la paz. Que tiene un nivel de pensamiento distinto a su población, sí, y que prevalece la mayoría, sí, porque en Venezuela se cansaron de que solo el pudiente tenía derecho a los privilegios. Y esperamos no retroceder, señores. Y atento a esto, presidente Nicolás Maduro, atento a esto, Diosdado Cabello. El sueño de Hugo Rafael Chávez Frías es brindar mayor bienestar social a la población venezolana. Máxima felicidad para el pueblo. Cúmplase el mandato de nuestro libertador Bolívar, Simón Bolívar. Pero no me voy a desviar a tocar otros puntos. Simplemente esto es un análisis a grosso modo, ¿ok? De lo que es el bloqueo desastre, diría yo, de Barack Obama, porque allí inicia la historia. Se está cometiendo una violación de derechos humanos contra nuestro país, contra la población, contra nosotros los venezolanos. Y eso hay que defenderlo. Esas medidas deben cesar, ese bloqueo debe cesar. Y más en estos momentos, que los países necesitan relaciones bilaterales abiertas, señores. La problemática que tenemos actualmente con esta situación que está viviendo a nivel mundial. Así que yo solicito una revisión, señores, supuestamente instituciones de derechos humanos que existen a nivel mundial, ¿dónde están? ¿Cuáles son los derechos? ¿Ustedes pelean derechos humanos o intereses económicos? Entonces vamos a visualizar con la transparencia que amerita estos casos. Y en verdad, reitero, Barack Obama ha sido el desastre más grande que ha tenido Estados Unidos.
He allí la consecuencia sobre nuestro país, una consecuencia aberrante. No pueden tener a nuestro país, seguir manteniendo a nuestro país bajo esto es genocidio, en verdad. Esto es aberrante, bajo la violación de derechos humanos más grande que ha sostenido. Mantener una población en hacinamiento. No, negativo. O sea, yo solicito a ustedes, señores de Estados Unidos, una revisión exhaustiva sobre este decreto, porque no es aplicable, o sea, bajo ninguna índole es aplicable. Y a usted, señora Arriaza, señor canciller, darle un poco más de herramientas. Considero que estudie bien lo que es el decreto de emergencia de Estados Unidos, porque nosotros como venezolanos, afianzándome, claro, en su defensa, que ha sido una de las mejores que hemos tenido, porque yo agradezco ese ímpetu que usted como canciller está realizando a nivel internacional, así como nuestro embajador. En verdad que un aplauso desde acá, humildemente le agradezco a Dios, muchas bendiciones para usted, canciller Arriaza, en verdad, porque su voz ha sido eco de que no sigan solapando. Y agradecemos también a China y a Rusia esas acciones en cooperación, a Irán, que han ayudado a que nuestro país tenga oxígeno, señores, y que esta población no se socave por esa violación de derechos humanos que provoca este bloqueo absurdo, porque es un bloqueo absurdo, en verdad. Intereses económicos, ¿hasta dónde llega la mezquindad humana de los intereses económicos? Contradictoria palabra, pero es mezquindad. Se dice que vigilan la democracia, vigilan el cúmplice del respeto a los derechos humanos, y por el desastre Obama nos bloquean. No puede ser. Señores, solicito y confío en Dios en que se haga revisión. Así que, buenos días a todos. Hoy domingo 21, son las 6:24 AM. En verdad, para mí, a grosso modo espero contribuir con esto, con mi granito de arena, como dicen cada uno desde su trinchera. Término popular, pero a formarse, señora, les invito a formarse, estudiar, a que no seamos agradecidos pero no conformes, ¿ok? Y un abrazo, a cuidarse mucho en esta pandemia, a cumplir las medidas de restricción. Vamos a apoyar, ojo, no tengo tapaboca ahorita porque estoy en mi casa, pero vamos a respetar y a tratar de colaborar, vamos a colaborar, a comprometernos más con el país, porque todos podemos sacar nuestro país adelante. Dejemos el odio, dejemos la división. Venezuela unida siempre ha sido unida, y unidas se vencen mejores las batallas, ¿ok? Así que por ideologías políticas no se maltrata. Reitero, el que pueda adoptar un animalito por estos tiempos, bendecido y bienvenido sea. Un análisis general de lo que es el bloqueo de Venezuela, así que un abrazo y felicidad para todos en este inicio de semana también, ¿ok? Feliz día para todos, lo mejor de lo mejor, y a portarse bien, que Dios siempre está observando. Un abrazo, se les quiere.